Les doy la bienvenida a todas ustedes. Vamos a pedir al Señor que en esta noche nos ministre, nos hable al corazón y sobre todo que nuestro corazón esté listo, porque el Señor nos puede hablar, pero si no estamos listas, esa es la cosa complicada. ¿Sí? Vamos a orar. Amado Señor, venimos delante de ti, Señor, clamándote, Padre, clamando a un Dios vivo, clamando a un Dios real, que nos escuchas, que nos ministras y que atiendes a nuestras peticiones, Padre. Queremos pedirte en esta tarde, Padre, que tu Espíritu Santo ministre en nuestros corazones, que tú seas guiándonos en todo tiempo y en todo momento, Padre, y que en este día, Señor, nuestro corazón salga rebosante, salga gozoso de algo que tú nos hables, Señor, y retadas, Padre, a aplicarlo en nuestras vidas. Ujú. Llénanos, llénanos de tu gozo, de tu paz, de tu amor, Señor, y que podamos De tu Espíritu Santo. ser esta iglesia que tanto necesita de ti, Señor. Te entregamos todo lo que somos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Pues esta tarde tenemos este hermoso tema que se llama Una iglesia fructífera invierte en las cosas de Dios. Así que Ageo capítulo 1, vamos a leerlo. Voy a leerlo yo y ustedes me siguen, ¿ok? En sus Biblias. Ageo capítulo 1. El día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Jodac. Así dice el Señor Todopoderoso. Este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas mientras que esta casa está en ruinas? Así dice ahora el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Al jornalero se le va su salario como por saco roto. Así dice el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes a los montes y traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. Por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus productos. Yo hice venir su sequía sobre los campos y las montañas, sobre el trigo y el vino nuevo, sobre el aceite fresco y el fruto de la tierra, sobre los animales y los hombres, y sobre toda la obra de sus manos. Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote, Josué, hijo de Jodá, y todo el resto del pueblo obedecieron al Señor su Dios, es decir, obedecieron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado. Y el pueblo sintió temor de la presencia del Señor. Entonces Ageo, su mensajero, comunicó al pueblo el mensaje del Señor. Yo estoy con ustedes. Yo el Señor lo afirmo. Y el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y a todo el resto del pueblo que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios. El Señor Todopoderoso era el día 24 del sexto del segundo año del rey Darío. 4 puntos importantes y quiero repasar estos antecedentes. Ageo fue el primer profeta después de el cautiverio. Recordemos que el pueblo de Israel estuvo cautivo 70 años. ¿Por qué? Por su rebeldía, por su corazón obstinado, por buscar adorar a otros dioses antes que al Dios, a Yahweh, ¿no? Ellos empezaron a adorar, así que el Señor por muchos profetas les dijo, van a ser cautivos. Pues no obedecieron y fueron cautivos 70 años en Babilonia. Esta historia se centra justamente en ese momento donde el remanente regresa al pueblo de Israel, regresa a las ruinas.
Así que después de justo este momento, ellos regresan a su tierra, el Señor los llama, ellos era este remanente, no era cualquier remanente, no eran cualquier persona, estas personas eran aquellas que habían permanecido con Dios. Que quiero dejar esto bien en claro y es muy importante y guárdalo en tu mente. Estas personas no eran personas malas, eran personas que habían continuado aún en el cautiverio cerca del Señor. Sin embargo, cuando llegan, ven la tierra desolada, lo vamos a ver más adelante, ven la tierra desierta, todo en ruinas, quemado, cenizas, y comienzan con un entusiasmo a reconstruir el templo de Dios. Trabajaron 2 años en este templo, no llegaron a reconstruir el templo del Señor 2 años. Pero ¿sabes qué? Llegó el desánimo y comenzaron a desviarse. ¿Qué hicieron? Comenzaron a construir sus propias casas. Perdieron el enfoque. Años la dejaron 12 años sin trabajar. Así que justo en este punto se centra nuestra historia el día de hoy. Llega Ageo como profeta a hablarle al pueblo de Israel justo cuando están bajo el reinado de Zorobabel, a profetizar lo que Dios les estaba hablando. Y estos 4 puntos puedo verlos muy fácilmente en nuestras vidas, ¿no? Llegamos a Cristo después de vivir un cautiverio, llegamos, comenzamos a construir, el Señor nos lava, nos limpia, nos regresa a nuestra familia, estamos estables, bien, y después de que vemos milagros pasar frente a nosotros, detenemos la construcción. Detenemos las energías, detenemos la fuerza porque vienen pruebas, porque vienen batallas, porque vienen luchas alrededor y perdemos el enfoque. Y entonces llegan estos 12 años de pasividad, ¿no? Llegan esos 12 años de no hacer nada para el Señor, 2 años muy intensos, pero después nada, y comienzo a acostumbrarme a una vida así, y entonces comienzo a enfocarme en mi casa, ¿no? Así que aquí en este punto Dios les está diciendo a ellos, desatendieron mi casa, desatendieron mi lugar sagrado, ¿no? Mi lugar santo. Recordemos que el pueblo había sido reconstruido por David. Recuerden que David quería construir ese templo, el Señor no lo dejó, lo construyó su hijo Salomón y el Señor le dijo a David, hey, no, yo no te estoy pidiendo un templo, ¿recuerdan? No te estoy pidiendo un templo, David, no lo vas a construir tú, incluso tú, yo te voy a construir un templo a ti, le dijo el Señor, una casa a ti, David, mas tú no me vas a construir mi casa. Quien construyó ese templo para el Señor fue Salomón. Y sabes que es muy interesante, Salomón construyó primero el templo del Señor y después construyó su propia casa. Así que esto nos habla de que son los tiempos de Dios. A veces, ahorita Dios está demandando a su pueblo construir su casa, su templo, cuando a David le dijo, no te estoy pidiendo que construyas mi casa. Así que hay es muy interesante el parecer de Dios y es muy interesante estar conectados con Dios cuando Dios nos llama a hacer su voluntad respecto a la obra física, esa obra tangible, y cuando Dios nos habla, enfocarnos específicamente a eso intangible, a eso que no tocamos, a la oración, al ayuno, a esta adoración que tenemos con Dios, ¿no? No creo que Dios, quiero aclarar, no creo que Dios dice esto haz ahora y esto haz después, no, sino no pierdas el enfoque de hacer cada uno, pero cuando descuidamos uno, enfócate bien claramente qué es lo que Dios quiere hablarte. Y esta parte es muy importante porque nos podemos confundir, ¿eh? Como iglesia, nos podemos confundir pensando que no ha llegado, no ha llegado el tiempo, ¿no? No es el tiempo todavía, no ha llegado el tiempo de servir al Señor, no es mi tiempo, no estoy listo. Y a veces en ese caminar no hacemos nada. Las cosas pasan, suceden, personas a nuestro alrededor están haciendo cosas tangibles para Dios, se puede ver el trabajo que están haciendo, sin embargo, pasa por la vida de otras personas no haciendo nada, pensando lo que ellos pensaron. No es el tiempo para comenzar. Y eso lo dice muy claramente en el versículo 2, ¿no? Ellos caminaban en este momento, en esta historia o en ese parecer de no es el tiempo de Dios. Y tenemos que tener cuidado porque muchas veces nos podemos confundir pensando que no es el tiempo de Dios porque estamos interponiendo nuestras propias emociones. Sí, nuestras emociones.
Nuestras emociones pueden hacer tanto en nosotros que parezca que no es el tiempo de servir a Dios, es el tiempo de hacer lo que me gusta, no puedo perder el tiempo en esto, tengo que enfocarme en esta área o las cosas de la casa que nunca terminan. Podemos enfocarnos en tantas cosas que nos hagan pensar en ese momento que no ha llegado el tiempo para servir al Señor. O más aún, a veces estamos sirviendo al Señor y decimos, ¿sabes qué? Ya estoy cansado, no, ya no lo voy a hacer. Y este parecer, no, te digo, creo totalmente que el Señor te muestra claramente, pero no te lo muestra basado en tus emociones, te lo muestra basado en la palabra de Dios. Dios te dice por medio de su palabra, no es el tiempo, o enfócate en esto, haz esto. Regularmente no se basa en ese estado de ánimo en el que te encuentras diciendo, ahorita no tengo ganas de servir a Dios, no tengo ganas de hacer esto. No se trata de nuestras emociones, porque por las emociones ellos dejaron de construir el templo. Ellos por las emociones vieron el lugar desolado, vieron batalla y si ponemos más atención en la historia de este momento, vamos a ver que en realidad ellos estaban teniendo oposición. No estaba siendo fácil construir el templo para Dios. No era algo que, ok, qué lindo, esta mañana me voy a levantar y voy a construir el templo de Dios y nada se va a oponer a eso. No, había oposición. Sin embargo, había, por ejemplo, un buen pretexto, ¿verdad? Bueno, pues un buen pretexto. Nos están desolando, no hay comida, no hay agua, no hay nada, no vamos a construir el templo. Y el Señor les está demandando al contrario de eso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una escalera de prioridades en la vida, ¿no? Y a veces cuando las cosas de Dios se interponen en nuestras prioridades, movemos las cosas de Dios a un lado y utilizamos nuestras prioridades como un buen pretexto. Y es muy difícil decir esto porque cuando detectar que mi prioridad en ese momento al parecer es una prioridad disfrazada de espiritual y en realidad no lo es. ¿En qué punto puedo detectar yo que lo que estoy poniendo en primer lugar antes de las cosas de Dios es más importante? ¿Cómo discierno eso? Es difícil, es un reto que tú y yo tenemos cada día, muchachas, en ver por qué esta área, por qué tiene que estar en ese lugar o por qué llegó a este punto, ¿no? ¿Por qué está en ese lugar de prioridad? La mayoría del tiempo y en los años que tengo de servir al Señor, me he dado cuenta que la mayoría asumimos, porque yo también lo he hecho en algún momento de mi vida, pensar que no estoy lista y no es tiempo. No es tiempo de servir a Dios ahorita, por lo que no lo voy a hacer. Y hablando de cosas del ministerio, hablando de esta obra de Dios, ¿no? Hablando de echar mano a la obra de Dios, muchas veces nos adjudicamos el tiempo cuando el tiempo le pertenece a Dios y Él es el que me dice ahora sí y mañana no. ¿No? Y yo no lo puedo, no puedo, si yo realmente estoy teniendo esa comunión con mi Dios, ese momento espiritual con Él, donde yo puedo orar, donde Él me da paz en caminar. Él me puede dar inquietud cuando no estoy tomando ese momento, ¿no? Con Él o cuando no estoy obedeciéndolo. También a veces hay miles de excusas para servir al Señor. Híjole, no voy a decir ninguna porque no quisiera por ninguna razón lastimar, ofender o hacer sentir mal a alguna de ustedes, pero no saben el sinnúmero de cosas que he escuchado porque no servimos a Dios, ¿no? Miles, miles razones. Y la mayoría justificables, porque muchas veces yo no puedo decir eso no es válido o eso no es justificable. No soy juez. Sin embargo, creo que el Señor a través de escrituras como esta nos muestra claramente que su corazón está en que nosotros le busquemos y le prioricemos sobre todas las cosas. A veces no abrimos nuestra Biblia porque no hubo tiempo de abrirla porque priorizamos mal, ¿no? Decidimos dormir más tiempo, o incluso decidimos anteponer todas las otras cosas que no son más importantes que Dios como primer lugar.
Y entonces de ahí se derivan miles de pretextos, ¿no? Desde el no poder levantarse temprano, desde el que me levanto demasiado temprano, desde los hijos, desde todos los miles de pretextos, el por qué no puedo tomar mi tiempo con Dios, ¿no? Y esto es muy difícil porque todas y todos las personas en el mundo vivimos ocupados. Y es muy interesante que escuché a una persona decirlo, no recuerdo el nombre, no recuerdo quién era, pero dijo, todo mundo en la vida piensa que es la persona más ocupada del mundo, ¿no? Y en realidad, no, hay todavía personas, todavía se puede estar más ocupado de lo que estás, ¿no? Todavía siempre va a haber alguien más ocupado. Así que todos caminamos en este barco de estoy súper ocupada, tuve un día súper ocupado y en realidad muchas veces sí estamos muy ocupados, pero bueno, es cierto eso, siempre hay más tiempo para más cosas, ¿no? Y el tema es priorizar, el tema es dónde están tus prioridades, dónde está Dios en tus prioridades, en qué punto está de tu día, ¿no? Y me estoy refiriendo a esto intangible, ¿eh, muchachas? Me estoy refiriendo a esto que es esta parte donde estoy con Dios, donde es mi tiempo con Él, donde es mi tiempo de oración, donde es mi tiempo de comunión con Dios. Ahora agrégale la otra parte, ¿no? Aquella parte visible, aquella parte que puedo trabajar en la obra de Dios. Y la otra prioridad o pretexto es no estoy listo. La mayoría de las veces creemos que no estamos listos para servir a Dios. Creemos que no tenemos las cualidades, las habilidades, el potencial. Creemos que nos hacen falta muchas otras cosas para servir a Dios. Y la realidad es que si no, este punto de no estoy listo se basara en nosotros, nadie estaríamos listos. Nadie somos capaces. Todo tiene que ver con que es Jesús utilizándonos y a Él le damos gloria, ¿no? No tenemos las habilidades, no somos las supermujeres para decir yo soy hábil en eso, a ver, lánceme. De hecho, no creo que haya una aquí que haya hecho algo para Dios diciendo estoy segura que yo lo voy a hacer muy, muy bien. La mayoría de las que estamos aquí, o yo creo que todas, nos aventamos en el ruedo, temblándonos nuestras piernas, temblando de todo lo que somos, diciendo que Señor lo voy a hacer, pero bueno, a ver si pierdo, pues, o si lo hago mal y si me equivoco, pues ya será que tú me mandes a equivocarme, ¿no? El día de hoy o hago las cosas mal, pero no tiene nada que ver con nuestras habilidades, tiene que ver con que el Señor tiene el placer de usarnos para su gloria. Y si nosotros nos enfocamos en esto, lograremos enfocar los ojos en Él, que es el que nos usa. Meditemos bien sobre cómo estamos caminando en el Señor. Ahorita estamos viviendo tiempos cruciales. La iglesia, el templo de Dios, está viviendo tiempos en ruinas. Así que meditemos nuestros caminos, le dice el Señor a el pueblo de Judá. Ageo 1:4 dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Este verso fue para mí difícil y complicado, porque el Señor en este momento, desde el contexto que les está hablando, les está diciendo que ellos comenzaron a construir sus casas, trabajaron para sus casas y se olvidaron de la obra de Dios. Se olvidaron del trabajo del Señor y se enfocaron en sus casas materiales, se enfocaron en engrandecerse a sí mismos, en construir. Y creo que esa es una línea muy delgada. A veces nos podemos enfocar tanto en la casa, enfocarnos tanto incluso en la familia y olvidarnos de nuestra relación con Dios, sin saber que si yo no estoy conectada con Dios, la mayoría de las cosas alrededor de mí van a estar mal. Si mi relación con Dios no está bien, mi matrimonio es muy probable que vaya mal porque voy a andar en la carne. Si mi vida no está con Dios, puedo lastimar a mis hijos con mis propias palabras porque no tengo una relación con Dios. Entonces no notamos que muchas veces menos de Cristo es más de mí, por lo que más de mí es más pecado y más pecado es más daño a nuestros seres amados. Entonces queremos quitar tiempo con Dios para sumarle tiempo a mis hijos sin darme cuenta que el tiempo que le estoy quitando con Dios va a ser lo mejor que le pueda dar a mis hijos.
libre de cadenas, libre de condenación, libre de amargura, de resentimiento, de enojo, de ira. Y el secreto para eso es Cristo. Si invertimos más tiempo en nuestra casa espiritual y en esta relación con Dios, en esta construcción con Cristo, seguramente estoy garantizándolo que el resto de las cosas a tu alrededor van a ir bien. No porque yo lo digo, porque la palabra lo dice. Y este es un ejemplo de una casa física donde el Señor les estaba demandando construir su templo, no ese lugar sagrado para que ellos llegaran y entregaran sus ofrendas a Dios. Sin embargo, el Señor nos habla hoy día también sobre esa casa espiritual. El problema, David Gusit dice que el problema radica simplemente en en prioridades mal ordenadas. ¿Cómo estamos ordenando nuestras prioridades? ¿Qué es el número uno en tu vida? ¿Dónde está Dios en tus prioridades? ¿En qué posición lo tienes? Si está en el número dos, algo seguramente no está bien ahí. Debemos de ponerlo en número uno. Mi relación con Dios es el número uno. No se condiciona, no se mueve, sino el resto va a ir mal. Y ordenar las prioridades es sumamente importante porque cuando no tenemos ordenadas, entonces comenzamos a tomar malas decisiones. Esperan mucho, pero cosechan poco. A veces nos enfocamos tanto en trabajar, no solamente en la obra de Dios, trabajamos muy duro en la obra de Dios, a veces hacemos tantas cosas para el Señor y esperamos tanta cosecha y ¿sabes qué? El resultado es poco. Desatiendes tu relación con Dios para ser maestra de niños, para ser ujier, y tu relación con Dios lo quitas y ¿sabes qué? No es suficiente. Cosechas poco. Y ese es el resultado de dejar en tus prioridades a Dios al último lugar. Meditad sobre vuestros caminos. Esta palabra en hebreo está diciendo básicamente pon tu corazón en tus caminos, pon atención. ¿Dónde estás poniendo tus ojos? ¿En dónde te estás enfocando? ¿Qué es a dónde te estás dirigiendo? ¿Y con qué razón te estás dirigiendo hacia eso? ¿Y por qué estás caminando por ahí? Ageo 1:6 les dijo el Señor una cosa impresionante y yo espero que el Señor les ministre como me ministró a mí a través de esta cita. Ageo 1:6. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Trabajan mucho. Hay personas que dejan de congregarse, dejan de buscar al Señor, dejan de tener su relación con Dios por trabajar, sin darse cuenta que ese dinero va a ir como en un saco roto la mayoría de las veces, porque pensamos que cuando yo le quite a Dios, cuando utilice ese tiempo que pierdo para leer o para orar o para sentarme en la iglesia, puedo ganar aquí en vendiendo esto. Ahí está el verso. Siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. ¿Se han sentido insatisfechas? ¿Han sentido que todo el esfuerzo que hacen es insuficiente, que necesitan hacer más o que tienen lo que tienen, pero todavía quieren más? ¿Se visten, pero no logran abrigarse? Creería, este sentir me deja mucho esto a cuando tenemos este hábito a comprar, 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 comprar. No nos ponemos lo que tenemos en la casa, pero seguimos comprando, 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 porque hay ahí algún asunto, hay un tema ahí con nosotros entre querernos sentir satisfechas y en realidad ni las compras en exceso, ni la comida en exceso, ni el trabajo en exceso nos satisface. Siempre queremos hacer más. Al jornalero se le va su salario como por saco roto. Por eso, porque nuestras prioridades no están en orden. Entonces, no podremos encontrar satisfacción en algo que le estamos invirtiendo tanto en lugar de invertirle a Dios. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué no me siento satisfecha? ¿Por qué siento que todo lo que estoy haciendo no es suficiente? ¿Por qué siento que tengo que hacer más? Bueno, aquí está la respuesta, el orden de tus prioridades. Porque cuando tus prioridades estén centradas en Cristo, Cristo te va a hacer sentirte satisfecha porque Él es suficiente.
Reflexiona sobre tu proceder. Esta oración, el Señor la dice 3 veces en el capítulo 1. Ageo le dice al pueblo de Judá y al rey de Zorobabel, examina tu proceder. Observa tus caminos, pon atención a tu corazón, hacia dónde te estás dirigiendo, qué estás haciendo. Esto es un reto para ti, para mí, centrarnos y observar hacia dónde me estoy dirigiendo. Dice Deuteronomio 11, 16 al 17, no se dejen seducir, no se descarríen ni adoren a otros dioses, ni se inclinen ante ellos, porque entonces se encenderá la ira del Señor contra ustedes y cerrará los cielos para que no llueva, el suelo no dará sus frutos y pronto ustedes desaparecerán de la buena tierra que les da el Señor. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué estoy en el desierto? ¿Por qué no veo lluvia? ¿Por qué no veo fruto? ¿Por qué la iglesia no da fruto? Muchas veces está esa situación basada en un orden de prioridades. Dejé a Dios y seguí caminando mi curso, seguí enfocándome en mis cosas importantes, dejé enfocarme en mi negocio, me enfoqué en mi esposo, me enfoqué en mis hijos, me enfoqué en terminar mi casa. Ojo, no estoy diciendo que eso no es importante, es totalmente importante, es sumamente importante, pero Dios, tu relación con Dios es primero. Y eso es lo que a veces nos choca, nos pega ahí en el cerebro y a veces pues disfrazamos esa situación. No, yo estoy bien con Dios, pero todo alrededor está mal. Y entonces es una buena pregunta hacernos en realidad, Dios sí está en primer lugar, yo realmente sí estoy tomando mi tiempo con Dios, yo realmente sí oro al Señor y ahí tendremos nuestra respuesta. Tú y Dios sin decírselo a nadie más. Número 4. A partir del siguiente, en el verso 8, les dice, entonces examina tu proceder, sube a la montaña y trae leña. Dios les está diciendo, ponte a trabajar en la obra de Dios, ponte a trabajar en tu relación con Dios, ponte a trabajar mira, cuando nosotros tenemos esta relación con Dios, y este es un sentir muy personal, ¿ok? Sin lastimar a nadie, es este. Cuando yo tengo mi relación con Dios y mi comunión con Dios está bien y mi vida no está en riesgo, no soy una persona de alto peligro con el tema de pandemia, con COVID, salgo para un lado y para otro, me parece muy difícil no, no congregarme, no ir a la casa de Dios. Ir a todos los lugares menos a la casa de Dios. Híjole, eso hay un pleito interno conmigo en ese sentir, porque regularmente cuando nuestra comunión con Dios está bien, yo quiero tener comunión con mis hermanos. Y cuando eso no está así, hay dos formas de pensar. Una puede ser que no está la relación con Dios correcta. No estoy tomando mi tiempo con Dios, no estoy orando, no estoy tomando este momento de adoración al Señor. O dos, puede ser esta otra parte donde pues hay orden de prioridades. Decidí tomar el COVID para enfocarme en otras cosas y no precisamente en Dios. Pero cualquiera de estas dos áreas, si es nuestra situación, tenemos que reenfocarnos. Analiza tus caminos y piensa, ¿por qué no estoy congregándome? ¿Qué está pasando conmigo? Ahora, el Señor les dice, sube a la montaña y trae la leña. Es decir, levántate de lo que sea que estás haciendo, levántate, porque tienes que subir y subir no es fácil, difícil. Subir es una colina, es difícil, requiere esfuerzo y el Señor les estaba diciendo, vayan ustedes, suban esa montaña y traigan la leña. Traigan la leña, ¿saben para qué? Para reconstruir su templo, para reconstruir su casa, porque su casa estaba en ruinas y era el momento de levantarse de lo que sea que estaban haciendo y reconstruir las ruinas. Así que el Señor, de lo que sea que estés haciendo hoy, te anima a levantarte
David Gusick dice que a veces la causa de Dios necesita trabajo, trabajo que sea apoyado por la oración, no trabajo que se descuide por un pretendido servicio espiritual. Y esta oración me fascinó, porque en realidad el trabajo y la obra que Dios pone en nuestras manos es esa que está empapada de oración, de confirmación de Dios. Este es mi llamado, esto es lo que voy a hacer, esto es para lo que Dios me llamó, ¿sí? Y a veces hacemos cosas para Dios, pero están pretendidas de espiritualidad. Es decir, no tengo una relación con Dios, no estoy conectada con Dios, pero aquí soy fiel haciendo este trabajo para Dios. Entonces, examinemos nuestro proceder y veamos qué es en lo que nosotros estamos trabajando, porque cuando vayamos a esa montaña, tenemos que venir reconociendo que esa madera que traigo y esta pala que estoy cargando es esa para lo que el Señor me mandó a hacer. Si recojo una pala más o si muevo otro por acá, que sea esa área que Dios me está mandando a hacer. Orden de prioridades. Primer lugar, Dios. Siempre va a ser Dios. Siempre es Dios. Después, nuestra familia. Para mí, mi orden o mi prioridad está mi Dios, mi familia, mi esposo, mis hijos y mi tiempo para servirle a Dios. Eso lo atesoro. Orden de prioridades. Van a llegar muchas cosas a nuestra vida. Va a haber muchas cosas que hacer. Siempre hay cosas que hacer. Pero número uno, tiene que ser mi Dios. Si no, todo lo demás viene encima. Cuando se descuida a Dios, nada funciona bien. Y el Señor lo dijo al final. Voy a leer para terminar esta cita. Dice, 10, versículo 10, vamos a leer hasta una parte del 11. Por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus frutos. Yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas, sobre el trigo y el vino nuevo, sobre el aceite fresco y el fruto de la tierra. Cuando nosotros desviamos nuestro corazón, el Señor comienza a secar esas áreas que nosotros queremos ver fructíferas, ¿no? El Señor las comienza a secar porque es momento de voltear a verlo. Cuando nosotros andamos en sequía, la primera cosa que hacemos es voltear a Dios, ya sea económicamente, ya sea en salud, todo lo que hacemos primero cuando sentimos morir es volteo a ver a Dios. Después descansamos y nos olvidamos. Y entonces Dios dice, ok, vamos a sequía otra vez. Y aunque eso se oye muy cruel y es muy difícil de comprender, Dios tiene sus modos y sus formas. Y eso ha funcionado por años y años y años y todavía tú y yo luchamos en esas áreas. No descuides a Dios, porque lo más seguro es que cuando muevas de tus prioridades del número uno a Dios, todo lo demás no va a ir bien. Ordenemos nuestra vida y analicemos nuestros caminos y el proceder de nuestro corazón para encontrar el plan que Dios quiere para nuestras vidas y trabajar sobre este camino. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gloria a ti, Señor, porque tú eres nuestro Dios, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, y nada te podemos cuestionar, Señor. Tú tienes tus planes y para ti son perfectos. Ayúdanos a comprender que tus planes son mejores que los nuestros. Ayúdanos a analizar y ordenar nuestra vida como parte de ese plan divino que tú tienes para nosotras, Señor. Ministranos en este tiempo. Toma el control de nuestras vidas y que nuestra casa en ese momento de intimidad contigo logremos priorizar y poner en orden nuestra vida. Te damos gloria y honra a ti, Padre, porque tú eres un Dios bueno, un Dios lleno de gracia y de misericordia. Y nos amas a pesar de todas nuestras debilidades y nuestras infidelidades, Señor. Te alabo, Señor, en esta tarde, en el nombre de tu Hijo bendito. Amén.